¿Están listos? ¿Están listos? Acá dice, ojo que yo soy medio nerd de los covers y me sorprendí. Topo sobre el martes de covers. Te metiste en la oscuridad como los tailandeses de la cueva. Espero pueda salir. Vamos a salir, Topo querido. Vamos a salir porque es momento de arribar. Es momento de comentar. Es momento de explicar. De descifrar. De sumar más bardo también. Porque no hay mucho que entender tampoco. Es momento de capitalizar. De ver si sumamos views o no. Si fracasamos en el intento. A partir de explotar lo que fue la gran batalla. Sería tuitera, periodística, streamera de Tomás Rebord y Alejandro Berkovich. Muchos explicaron esta disputa como periodismo tradicional versus nuevas comunicaciones, medios alternativos. Para mí es ser un poco generosos, porque la verdad es que es un tema mucho más específico el tema de la pelea. ¿Cuál fue el disparador? Por un lado tenemos a Tomás Rebord. Tomás Rebord, que lo han presentado como locutor, periodista, es abogado, es un abogado que militó mucho tiempo en el peronismo y que crea contenidos en diferentes plataformas. Está con Luquita Rodríguez, está en Nacional con Maga, está con Caricias Significativas y está en un proyecto de Corta, el medio Corta, titulado El Método, en donde hace largas entrevistas con personajes de todo tipo, desde Nati J, hasta Carlos Corach, hasta Julián Mengolini, hasta Jorge Capitanich, hasta Aquino, hasta Franco Rinaldi, hasta Jorge Asís, hasta Carlos Pagni, hasta alguno más, otro medio que haya habido, hasta Fede Simonetti. Hay de todo. En estas entrevistas, él renuncia a un simple fin periodístico y habla de encontrar la metafísica, la verdad, el método justamente, algo mucho más, mucho más abstracto, mucho más profundo, muy entre comillas, que una entrevista en donde uno busca extraer información y capaz que algún otro titular. En ese eje, entrevista, tiene esta conversación, tiene el método con el montonero Fernando Vaca Narvaja, y hay un corte promocional de esa nota, de ese método, en donde Fernando Vaca Narvaja dice la frase la contraofensiva, en referencia a los desarrollos, atentados, planificaciones y demás de montoneros en los 70, dice la contraofensiva fue un éxito. Y automáticamente en ese recorte hay varios fragmentos donde Rebord se ríe de diferentes respuestas de Vaca Narvaja, que hay que decirlo, no habló solamente de la contraofensiva y de los atentados de montoneros contra enemigos que percibían desde la cúpula militar en el poder, sino también hablaban de que Vaca Narvaja es el abuelo del nieto de Cristina. Digo, hubo mucho, también en la entrevista se habla de peronismo, de la Argentina hoy, de la moneda y de un montonazo de cosas más. Eso pasó en el método con Fernando Vaca Narvaja. Creo que está el trailercito del método, ahí lo tenemos. Este era el tráiler que hizo estallar todo esto. Pasaba esto. Vos sos abuelo con Cristina. Abuelo con Cristina, exactamente. Casi te diría que competimos con la nieta. ¿Ah, sí? Hay una competencia. Pasa que una abuela es 2 veces presidenta. Tiene un peso. Claro, pero también un abuelo guerrillero tiene un peso. Obvio, pero tenés que ver. Tenés que meter muchas anécdotas. ¿Quién te dijo que nos echaron de la plaza? Es un recorte, un trailer. La contraofensiva fue un éxito. ¿A qué precio? Fui experto en explosivos, puedo crear chocolate. Me imagino que le has disparado a gente. ¿Vos mataste a alguien? Bueno, ese es el promocional del método con Fernando Vaca Narvaja. La verdad es que, no hay que tener un doctorado para darse cuenta que la risa de Rebord no responde a la pregunta por la contraofensiva. Sin embargo, es cierto que un tema que para muchos es tremendamente sensible y requiere un abordaje profesional, delicado, sensible, estaba en un contexto en donde la charla se iba a lados mucho más informales. A ver, voy a hacer el primer gran punto, el primer paréntesis, o apartado, no sé, el primer coso del bloque. Hay un tema que es cómo tratás históricamente, cómo tratás periodísticamente un tema sensible, pero también si te gustó o no la entrevista. Creo que el gran achaque que se le hace a Rebord es la ausencia de repregunta. Pero hay una superficie sobre eso, hay un subsuelo sobre eso, unas placas tectónicas sobre eso, que es que Rebord, y vamos a ver eso más adelante, tilda a muchos críticos de no ver el método completo. Y también hay otra postura interesante de, no nos subestime, nosotros sabemos quién es Fernando Vaca Narvaja, no necesito que Rebord se indigne al aire para yo indignarme.
De nuevo, son lecturas sobre cómo nos gustan las entrevistas. Hay algunos que se le hace más denso, otros más interesante. A mí no me gusta, cuando entrevisto acá en la radio, no me gusta competir con el entrevistado. No me gusta pelear, o detesto pelearme, creo que nunca pasó, con un entrevistado. Hay límites, por supuesto que hay límites. Pero creo que hay un tema de estilos. Y también un tema de consumo, de si alguien se tomó el tiempo de ver la nota. Ese es un dato no menor. Más allá de que a mí hubo cosas que me gustaron mucho y cosas que no me gustaron o no entendí para qué lado iban en ese método, que dije, che, esto no entendí mucho, che, esto tuvo piola, che, esto como me pasa en cualquier método o cualquier nota de Berkovich también. Acá hago otro coso. Yo consumo, lo decía al principio, mucho ambos. Yo escucho casi todas o todas las editoriales de Berkovich. Me gusta como editorialista, me gusta, lo consumo, estoy de acuerdo en muchas cosas y en otras no. Y con Rebord también, consumo Caricias, consumo El Método, consumo Maga. En muchas cosas estoy iluminado, en otras no. En ese eje, Alejandro Berkovich toma hay una gran cobertura, ella fue sobre la censura de Viviana Canosa, que... Después, ella puede censurar a Yoma, pero no se la puede... Bueno, hay un informe tremendo de ella fue sobre qué pasó con Viviana Canosa en A24. Me sale decir que los trabajadores involucrados en el proyecto encuentren nuevos proyectos próximamente. Lo más importante, Viviana Canosa no es santo de mi devoción y va a encontrar muy rápidamente un lugar, seguramente en un canal que tiene 2 letras y un símbolo de más. Muy rápidamente aire, no tengo ninguna duda. Pero Alejandro Berkovich hace una editorial bastante interesante sobre... los medios hegemónicos y cómo desbarrancan, pero como también lo alternativo no siempre es bueno, lo cual tiene sentido. No por bueno es algo, hay una frase de los Monty Python, no algo bueno es necesariamente, no algo nuevo es necesariamente bueno, lo cual es una frase muy quemada, pero yo la escuché en los Monty Python. Y menciona a lo que él etiquetó como la fallida entrevista de Rebord con Vaca Narvaja. Un minutito de la editorial de Alejandro Berkovich que disparó la pelea, que fue el primer manotazo en este ring. A ver, con la muy fallida entrevista que le hizo Tomás Rebord, un youtuber, también locutor, de radio, a Fernando Vaca Narvaja, el referente, uno de los referentes de la contraofensiva montonera. Vaca Narvaja dijo esto en esa entrevista. Escucha. La contraofensiva fue un éxito. La parte internacional y la segunda revolución en el continente. Y la parte interna del país también, porque había un proceso de ofensiva, no tanto armada, sino acordate que 78 empiezan las primeras huelgas. Hay 2 libritos, ¿no? Un librito que dice que la dictadura se cae por Malvinas y otro, los que estuvimos peleando durante todos esos años, decimos, no solo por Malvinas. Malvinas es un error de la dictadura militar, pero se cae por un proceso de resistencia. Bueno, acá lo que hace daño, me parece, es la permanente asociación de lo bueno a lo joven, lo nuevo, lo canchero, lo irreverente. No importa el contenido a veces. Y acá hacía falta un periodista formado para escuchar esta respuesta y para repreguntar con el conocimiento que la crítica le otorga a alguien que se pone enfrente de un micrófono y que sabe que Vaca Narvaja mandó al muere a sus compañeros, muy probablemente en combinación con la dictadura militar que estaba lejos de terminarse en ese momento. Bueno, esto obviamente a Larraqui no le habría pasado, a María O'Donnell no le habría pasado. Si alguien que no está especialmente formado en los 70 tiene la ocasión de entrevistar a un tipo como Vaca Narvaja, su deber es formarse, leer muchísimo para que justamente una barbaridad como esta no se quede sin contestar. Es algo que tiene que ver con los medios privados y su lógica, la banalización de todo, la superficialidad con la que se trata todo, es también producto de cómo se trabaja hoy en los medios de comunicación. Bueno, esto decía, lo puse completo, realmente elegimos ponerlo completo porque es la piedra angular de cómo se dispara esta disputa. Sin esto no vamos a entender nada. Acá dice, lo que fuese Ángelo Nicola, lo que fuese Maga, es pelea dentro del peronismo, Vaca Narvaja, qué programón encontré, me reenganché, muchos éxitos, gracias Ángelo. Berco siempre se le escapa a la tortuga, Dolina lo dejó en evidencia, sí. La entrevista con Dolina Berkovich, mamita, la pasé muy mal en esa entrevista. Bienvenido, querido Ángelo, se ríe acá el topo. Bueno, veamos el disparador. Este comentario que hace Berkovich, donde básicamente dice, mira, no todo porque es un medio alternativo va a estar piola, la entrevista estuvo hecha como el culo, faltó profesionalidad, faltó lectura, con lo cual
A ver, a mí me es muy fácil correr esto que menciona Rebord. Hay un hilo que vamos a repasar de ambos lados. Hay mucho golpe interesante entre ambos. Hay mucho argumento. Berkovich tira una al final que yo mucho no la entendí cuando hace su hilo. Tiene una teoría sobre los vínculos de Vaca Narvaja con los genocidas que puede entrar en una discusión histórica. Para eso tendría que haber un historiador acá en la mesa y puede haberlo en cualquier momento. Pero entiendo que hay varias aristas de Berkovich que merecen ser revisionadas en un tema tremendamente sensible, donde se habla de qué le puso punto final a la dictadura, si fue la guerra de Malvinas o fue la contraofensiva montonera. Asumo que la gran mayoría dice que fue la guerra de Malvinas y entendemos que fue la guerra de Malvinas. Vaca Narvaja aporta esta mirada alternativa que Berkovich rechaza, pero en ese rechazo echa culpa sobre Tomás Rebord. Hace algo que algunos pueden decir que está mal, que es opinar abiertamente sobre el laburo de un colega de manera muy crítica. No es algo que a mí me aborrezca, pero sí es algo que va a tener una represalia, una respuesta del otro lado, esperablemente. A mí algo que me interesa de todo esto, porque ya vamos a meternos con el amarillismo, el chumerío, quién le pegó a quién, ya. Pero creo que hay una paleta muy interesante que componen, mirá cómo salgo por encima del laberinto, que componen Rebord y Berkovich enfrentados en su odio, que es ¿qué hacemos los medios alternativos con temas tremendamente sensibles? Porque todos entendemos que para hablar sobre la dictadura en profundidad como hacía Vaca Narvaja, para hablar de montoneros, para hablar de un montón de temas muy sensibles y que generan muchísima controversia, tenés que tener por lo menos 5 productores. Tenés que tener por lo menos una mesa de 5 productores, un apuntador. Y no, hoy los medios alternativos que a pesar de todo, a pesar crisis económica, ausencia de ley de medios, ganamos un terreno y ganamos una audiencia y capitaliana, a poquito arribamos el bochín, tenemos esa responsabilidad nueva de abordar estos temas. A mí me parece que ese debate es imprescindible, es interesantísimo. A mí me pasa, critiqué, como soy de Corea del Centro, critico a Berkovich y un poquito a la Rebord, me pasa en algunos métodos de decir, che, hay cierto tanteo, me gustaría que haya un poquitito más de repregunta, me gustaría que haya un poquito más de picanteo, pero entiendo que no es lo que yo en el método no busco eso, dejé de buscar eso y encuentro otra cosa que sí la encuentro con Berkovich. No se trata de, ay bueno, compleméntense, pero se trata de entender como audiencia. Creo sí, que así como Rebord a veces abuso un poco del tanteo en vivo y me pone un poco nervioso, creo que hay una leve tendencia, sin quererlo, a la subestimación desde Berkovich. Esto de, si no te indignaste al aire, estás de alguna manera convalidando inconscientemente lo que dice el invitado. No creo que sea así, Son dos personas que consumo mucho, esto es el equivalente al divorcio, es como el equivalente periodístico al divorcio de mis padres, realmente lo estoy viviendo así. Y hubo hilos después de la disputa, después de los dichos de Berkovich. Hubo 2 hilos muy picantes entre sí. De vuelta, ojalá que se rescate que estamos discutiendo estilos, no Berkovich-Rebord, que son 2 sustantivos propios. Dice Berkovich, vamos que es un hilo extenso, pero vamos a leerlo así dinámico. Si no querés conocer la historia de Vaca Narvaja, antes de hablar con él, asunto tuyo. Si hay gente que te celebra, te felicito. Pero si querés hacer grande a la Argentina otra vez, MAGA es el lema de Rebord, hacer a la Argentina grande otra vez, Make Argentina Great Again, como Trump. Y no hacerles un favor a los represores, mejor lee un poco sobre qué fue la contraofensiva montonera. A mí me encantan los formatos innovadores, pero también lo riguroso. ¿Se puede aprovechar lo que producís para debatir o solo vale participar de la lógica del like y el hateo? Si entrevistás a un protagonista de la historia política y la vas de politizado, suma mucho conocerlo. Hoy en la radio yo me propuse discutir si Viviana Canosa sufrió censura o no. También si los medios de comunicación tienen que ser solo empresas privadas. Pero bienvenido también el debate sobre los nuevos formatos, siempre y cuando sea respetuoso, sin enojarse ni creérsela. Les dejo el recorte de lo que dije sobre esto, lo pasamos recién en Pasaron Cosas, que pueden compartir o no, por supuesto, y que no pretende ser ninguna verdad absoluta. Menos delirio de grandeza, más destreza, diría Residente. Ahí hay una particular, es curioso citar a Residente a esta altura del partido, pero es válido. Me parece también que hay una discusión sobre el estilo de Rebord y el formato de Rebord, que no es el formato de Rebord, es un formato que existía antes de Rebord. De hecho, Rebord importa un formato de Joe Rogan, creo que era el nombre, de los Estados Unidos. Joe Rogan, acá Pato me dice que sí. Digo, y no es un plagio, yo también lo haría si pudiera, lo haremos algún día, importar formato de afuera. Sucede. Digo, no es el formato de Rebord. El Rebord se suma un formato en todo caso. Creo que a Berkovich no le gustó la entrevista en todo su derecho, le pareció una mierda. Y la frontera entre discutir el formato y discutir si te gustó o no la entrevista es muy delgada. Hay otros Rebords fuera de la línea.
no tiene por qué saberlo Berkovich. Sí está esto del un locutor, un youtuber, no es youtuber y no es locutor, Rebord. Esa paja, eso me da un poco de paja, de che, interioricémonos un poco más, porque lo que criticamos de Rebord lo aplicamos cuando lo criticamos a Rebord, se entiende, es como un meta furcio, más que furcio, es un meta déficit. Hay un hilo de Rebord que es también que responde a lo dicho por Alejandro Berkovich, también bastante ardiente, que dice: el autopercibido periodista que por haber estudiado una carrera menor cree ostentar algún tipo de autoridad moral para corregir desde agudas repreguntas, jamás puede imaginar que un productor busque conscientemente ser algo diferente. Se aterran al corroborar que sus opiniones son cada vez menos consumidas y se enojan con la realidad por lo que elige ver. Hacen largos y solemnes editoriales, literalmente titulados "Porque ya no nos creen", que fue el título del editorial de Berkovich, consumando sin darse cuenta la fase más aguda del meme, la autoparodia. El método nunca fue un producto periodístico, es un encuentro de almas, una búsqueda espiritual para liberar la verdad intrínseca en cada humano y brindar algo genuino y verdadero en este océano de impostación. Parte de una premisa osada que el periodismo no suele conceder es creer que la gente no es estúpida y es capaz de sacar sus propias conclusiones. La búsqueda del método, entonces, es presentar al espectador el abismo que le devuelva la mirada justo donde el periodismo fracasa. Por mi parte, jamás fui ni seré periodista. Como abogado, rindo pleitesía a un altar superior, la historia. Concepto siempre esquivo para periodistas, gorilas o trotskistas. Si se padece el triple flagelo, como en el caso de Alejandro Berkovich, lo arroba, entenderlo es directamente imposible. Hay algo muy curioso, creo que yo me lo salté sin querer, de la mirada de Berkovich, que termina siendo un poquito horizontal a las críticas de La Nación Más, que estuvieron predominando la semana pasada, y que hicimos una salsa de eso, sobre la entrevista a Fernando Vaca Narvaja de Tomás Rebord. Está el comentario de Johnny, creo que es Johnny Viale y Feynman, que hacen un comentario medio en esta línea de Rebord, ¿quién lo consume? A ver. Ese método lo ve mucho, me cuenta Lucas, yo no lo veo, lo ve mucha gente joven, que tal vez no vivió los 70, gente de 15, 17, 18, 20 y pico de años, y tal vez no tiene la historia completa, o no la estudió, o no la sabe. No, la historia con un solo ojo, con el ojo izquierdo. Bueno. Habría que ver, a ver, para contar la historia hay que contarla con los dos ojos. Eso es lo que a mí como espectador y como con alguien que labura en una cooperativa y que me gustan los medios alternativos y que consuma Rebord, consuma Berkovich, esto es lo que me llama la atención y lo que no puedo ignorar. De repente, dos medios hegemónicos, porque Radio con Voz y La Nación Más son tremendamente diferentes entre sí, pero son medios con un peso político, social, institucional sumamente por encima de los alternativos, terminan teniendo una crítica parecida, que de golpe cambias un par de palabras y podría moldarse. Eso es lo que me llama la atención. Y cómo de repente encapsulan un formato en Rebord cuando es mucho más diverso y hay muchísimo más detrás, con más o menos audiencia, depende. Pero eso es lo que me llama la atención. Me parecía que había poca formación en el caminar por los medios alternativos. Hubo una apertura de su programa en Nacional Rock, Maga. También eso, estamos hablando de Nacional Rock. Y acá otro punto y aparte. No estamos hablando de FM Campichué. Estamos hablando de Nacional Rock. Grandes ligas, más o menos, pero una radio, la radio de Luis Rebord, la radio del Estado. Él jode mucho con ese tema. A partir de eso, le dedica un tuit sobre su cita a Residente, a Berkovich, que dice: ni en la más alevosa de mis fantasías imaginé una respuesta citando a Residente. Es como si sus enemigos lo hubieran diseñado en un laboratorio con el único propósito de humillarse a sí mismo. Sí, la crítica a Residente, la cita a Residente es particular. Residente como que ya dio la vuelta entera, ya está, ya pasó. Bueno, Berko, entrevistarlo vos, dice Ángelo Nicola. Genio Dolina, dice MDS86. Bienvenidos, querido amigo MDS. Y Rebord le dedica, como Berkovich, una parte de su editorial, una parte de su apertura, Rebord a Berkovich, de manera bastante puntiaguda. Hay diferentes fragmentos. Primero, le hace una mención a su cita al frontman de Calle 13. A ver qué dijo Rebord. Lo que son los temas que te hacen pensar, ¿no? Viste cuando escuchás a Residente tirar una y decís: wow, es 2016. Acabo de empezar a militar en el Partido Obrero. Tengo una fotocopiadora. Escuchate este apunte, mirá lo que es. Cae
cae Residente, se pone una gorra y vos decís, claro. No, te abre la cabeza, boludo. Porque eso es, viste, eso es estar politizado de verdad, ¿no? Voy a decir algo también por fuera a la pelea. Yo me mudé este fin de semana, fue un estresazo tremendo. Y yo cuando veía la interacción, y creo que nos pasa a todos, nadie se está tomando muy en serio esto. Nadie está sentándose con amigos, che, boludo, ¿qué opinás de Rebord? Polémico, che, hacé café que vamos a debatir sobre Berkovich. Estamos todos como diciendo, bueno, che, tuve un día de mierda en el laburo, che, me bocharon un examen, a ver qué hacen esto. No, mira que tiro. Estamos todos en esa, está clarísimo, en 2 semanas nos olvidamos y estamos hablando de que Massa se resbaló con una cáscara de banana que le tiró Moroni. Vamos a estar en esa, claramente. Quizá pasó eso hoy. Rebord profundiza en esto, hay mucha chicana, lo chicanea a Berkovich con su trotskismo. Berkovich que es abiertamente de izquierda, Rebord que es abiertamente peronista, de ahí todos los chistes que hay entre medio, y habla sobre el hilo de Alejandro Berkovich, donde justamente explica y profundiza la crítica que le hace a Rebord. Esto decía Rebord en Maga. Estaba viendo acá el hilo de un periodista profesional, Rebord, que dice, y esto acá es donde les voy a hacer una confesión, estimados compatriotas, estimados agoberos. La música la agrega él. Desconfío un poco. Porque yo siento que este hilo de Twitter de Alejandro Berkovich lo escribí yo. Ok. O sea, siento que literalmente, si alguien me hubiera dado el celular, si Scarpa, el tan Carpati acá presente, me decía, boludo, no sabés, hackeé la cuenta de Berkovich, ponele lo que quieras, antes de arrancar Maga, date el mejor autopié que quieras, yo agarraría y le diría al Tano, pará. Pongamos que claramente no me interesa la historia de Vaca Narvaja, alguien a quien estoy entrevistando, ¿no? O sea, linealmente estoy hablando con él para que me cuente su historia. Después me victimizaría al respecto del hate. Hablaría del hate. Habla del hilo de Berkovich. O sea, pasaría por eso. Y por último, agarraría y acusaría este formato de jugar de despolitizado. ¿Qué mierda están viendo? Esto decía Rebord ayer en Maga, Nacional Rock, apertura dedicada. Ahí yo creo que los dos, así como Berkovich, para criticar el modo de Rebord, se lleva por delante un formato que es preexistente a Rebord. Creo que Rebord en esta se enoja. Facundo Pérez, cuando debatíamos ayer sobre esto, medio como riéndonos un poco porque era muy particular la situación, decía, el que se enoja pierde. Y a Rebord le tocó una fibra cuando le dijo despolitizado. Lo que Berkovich dijo es, vos te querías likes y entrevistaste a un montonero porque te lo consiguieron. Estoy interpretando y estoy yéndome un poco a la mierda, pero... Y caíste ahí, te pintó charlar y justamente Rebord dice, yo despolitizado. Ahí está la disputa, que todo streaming, toda radio, es política. Esa es la belleza de esto. Ahí es donde se calienta, donde se enoja Rebord y se lo nota enojado y se desvirtúa un poco esto de la mística, el encuentro de almas. Hay una calentura, hay una pelea. También en el medio, todos nosotros los que somos de medios alternativos, que vamos medio como con pies de plomo porque no sabemos si el día de mañana nos tocará lograr con Rebord, con Berkovich, decir como, che, ¿qué onda? Me pongo más acá. Tenemos incluso gente que conocemos de Berkovich que nos cae súper piola, lo consumimos a Rebord, lo consumimos a Berkovich. Por eso también como mostrarlo todo y justamente que ustedes saquen sus propias conclusiones, digo, no fingir una indignación, algo que debatimos mucho con Ian Soler a veces, esto de la indignación impostada. Pero hay algo que menciona Rebord, que creo que fue un error que yo noté en La Nación Más, y creo que Berkovich medio zapato lo pasó en esa frontera, que es el a veces conversar de un medio alternativo sin conocerlo demasiado, porque capaz no te interesa y está perfecto. Esto de, si van a hablar del método, vean el método. Dura 3 horas, no estás obligado a verlo, hay cosas mejores seguro. Esto decía Rebord sobre este fenómeno. A ver. ¿Les puedo preguntar? O sea, si tanto van a opinar del método, ¿no es más fácil mirarlo también? Ya que está regalada, ¿no quieren ver la nota? Boludo, o sea, acusarme de jugarla de despolitizado es como alabar mi frondosa cabellera. Es algo que, si hay un meme que procede,
es como cuando hacen buenos memes, y yo siempre los comparto porque disfruto de reír, no se me va ninguna solemnidad en eso. Cuando hacen buenos memes dicen que a cada persona le pregunto si militó de pibe. ¿Cómo va a ser despolitizado? Le hice una nota a Corach. ¿Qué estaba en agenda? Boludo. Los niños del país me hablan al respecto de la revalorización de la política y me vas a decir despolitizado. Es una locura. También hay algo del lenguaje de Rebord y de los agoberos, hacer a la Argentina grande otra vez, agoberos, que es un idioma, un lenguaje que queda por fuera de los medios, a un medio como Radio Con Voz, que tendrá su propio lenguaje. Y eso también genera una disputa en dos idiomas diferentes, que creo que es uno que habla Berkovich y uno que habla Rebord. Que si Rebord lo escuchás sin contexto, decís, ¿quién mierda es este pedante? Sí, sucede, nos pasó. De hecho hay un chiste interno esto de, hay un ciclo con Rebord, que de golpe te cansás de él y no lo consumís más y volvés al toque, volvés al mes, o volvés al año, o no volvés. Creo que también lo que tiene a favor Rebord es que es un formato que se está explorando, se está descubriendo, no sabemos qué onda. Hace 2 años si me decías que iba a estar 3 horas escuchando a un tipo, a un pelado entrevistando con un micrófono, a un ex ministro de Menem, te decía, ni en pedo. Y wow, lo hice 2 veces. Lo hice 2 veces, es un notón el de Corach. Por eso, Berkovich está con los 2 pies en un formato ya sentado, la radio. Lo de Rebord es nuevo, lo estamos entendiendo. Por eso la crítica de Berkovich me quedó insuficiente. Me parece que era por otro lado. Creo que hay 2 audios más. Si quieren pasamos al que dice el propósito del método, porque es como un cierre que le da Rebord a esto. Él da muchas chicanas. Hay un montón de chicanas y después llama un alto al fuego. Tampoco da, porque pasamos un poquito de Berkovich, de golpe empantanar, que es un debate en las buenas de la ley. El propósito del método. Esto decía Rebord, se me llama parecido. Rebord sobre justamente qué esconde o qué cimenta al método. A ver. Porque el método tiene un propósito, tiene un leitmotiv, tiene una forma de ser que de verdad es muy difícil de entender. Creo que solo es muy difícil de entender porque nadie está dispuesto a hacer el esfuerzo de consumirlo y ver de qué se trata, ¿no? Porque es más fácil agarrar y pasar en loop una imagen mía riendo así. ¿Cuántos bebés mataste? Es más fácil eso, quizás es más divertido, que escuchar 3 horas y 20 de una nota. Pero ustedes saben que yo soy un apasionado de... yo verdaderamente a mí me apasiona la historia. Me apasiona de verdad, es algo que me emociona de sobremanera. La historia argentina por sobre todas las cosas. Esto decía Rebord como cierre sobre el método. A mí como conclusión me pasan 2 cosas, como para concluir, porque hay que tomar una posición sobre esto. Hice una encuesta en Instagram, ganó Rebord en mi Instagram, pero súper recorde, tipo, me sigue mi tía. Me pasan 2 cosas, esto sí lo quiero decir, porque acá no hay ninguna conclusión en lo macro, yo soy súper autorreferencial y voy a decir lo que quiera, que es así. Me pasó a mí muchas veces en otros sitios, no importa, en otras latitudes, en radios que ya no existen porque yo mismo las destruí con mis propias manos, esto de entrevistar a alguien que no es de tu palo. Vamos a poner un caso, a entrevistar a, qué sé yo, un radical, yo soy peronista, un radical, entrevistar a alguien de izquierda como aquí ha habido. No, incluso acá también, gente, no sé, cuando vino Nico del Caño, Jorge Altamira, Cele Fierro, que no son de mi palo, y de golpe capaz compartírselo a un amigo y es como, Cele Fierro dijo, Alberto es un desastre, ¿cómo te quedó el ojo? Y era como, pero estábamos conversando, estábamos charlando, pero te caminó, ahí arrugaste. No la estaba entrevistando. Una cosa es que una persona diga en este programa, ya fue también, doy fe, no sé, sí, no, porque con los milicos estábamos mejor. No, bueno, ahí se corta el móvil, no me interesa que nuestra casa se contamine con ese comentario. No me interesa, la verdad. No me interesa debatirlo, no tengo ganas, no tengo por qué hacerlo. En otros lugares lo harán, acá a mí no me interesa. Pero sí cuando hay un argumento, está explicando por qué dice que Alberto es un desastre, pues está bien, que lo explique tranquila, si tiene un argumento, ¿por qué la tengo que correr? Si no estoy de acuerdo, le repregunto, conversamos, pero estoy en contra de esta cosa de la entrevista tiene que ser un campo de batalla y si dejaste pasar una, sos un cagón. Por ahí dejaste pasar una porque no tenías más tiempo, porque tenías que ir a un corte, porque estabas cansado, porque tenés deuda. Somos seres humanos. Por eso es la parte y también creo que es un formato nuevo, que estamos entendiendo y que ahora
Berkovich y Rebord con sus manos, con sus puños, rompiéndose entre sí, abrieron fisuras y huesos entre ellos, pero también qué hacemos los medios alternativos, los streaming y demás, ante temas sensibles, ante temas que generan controversia. Me llama la atención toda esta repercusión que hubo, toda esta reacción que hubo a Rebord. Hay un nuevo orden en los medios alternativos, y me sale decir a fin de cuentas que este tema va a pasar, que va a seguir, nos vamos a olvidar. No hay mucho más que agregar al respecto, más que, y creo que es lo que me queda como conclusión, fue una gran distracción para arrancar la semana pensando en algo. Fue un gran tema para sumar a tormentas y pasar todo esto y charlar acá con MDS, Ángelo, Topo, Chipi. Es eso, a fin y a cabo. No hay una conclusión doctoral, no hay una tesis sobre esto. No estamos en sociales diciendo, no, porque la postura de Berkovich. Es eso el final también. Se pelearon dos tipos, Rebord y Berkovich. A ver qué dicen, a ver qué podemos sacar, a ver qué podemos aprender, a ver qué podemos robar de esta charla, a ver qué podemos chafarnos. Eso puntualmente. Como conclusión también, y por último, no encapsulemos los nuevos formatos en una sola persona. Es mucho más diverso, mucho más interesante de lo que se cree. Y consumamos lo que vamos a criticar, y eso es también un lema para nosotros. Digo, y también no solo para Berkovich, también para Rebord. Abusar de tocar de oído es una cagada, a fin de cuentas. A veces requiere tiempo, y cerro con esto, otro debate que sabrá futuro. Hay un montón de cosas para consumir, y cosas que a veces inconscientemente se nos exige consumir, y no hay un carajo de tiempo. Porque tenemos 3 laburos, porque hay que estudiar en la facultad, porque el bondi no llega, porque no puedo quemar datos del celu. Entonces muchas veces la incapacidad de consumir y de tener contenido es la falta de tiempo y lo que nos explota la cabeza, todo lo que tenemos que hacer en el día. Por eso también no hay que sentirnos culpables si nos quedamos afuera de esta pelea. Para eso está esta síntesis de todas las tormentas juntas. Sobre la disputa Rebord, la disputa Berkovich. Yo estoy de mi lado, yo estoy del lado, no sé, voy a ver cuál va ganando en Twitter, me voy a sumar a eso, voy a tuitear sobre eso, es lo que hacemos acá, ¿qué me importa? Pero queríamos sumar y queríamos analizar, pasar la lupa sobre esta disputa del medio alternativo versus el medio consolidado, los nuevos medios contra los tradicionales. No lo sé, veremos cómo se va hilvanando, pero completo, un informe completo como el que acabamos de pasar, difícilmente encuentres en otro medio alternativo. El día de mañana, cuando yo sea un periodista consagrado y con sueldo en dólares, me voy a olvidar de esto y de todos ustedes y voy a comprar Cítrica y poner una iglesia evangelista, donde Pato va a ser mi testaferro, sí. Ian va a ser también mi testaferro. El cura, qué fuerte. Y sí, vamos a hacerlo. No vamos a olvidar de todo esto, por supuesto.